¿Cuál es el tiempo razonable que tiene que pasar entre un error y una disculpa en el campo de los medios de comunicación? En principio, lo que tardaría uno en darse cuenta de que ha cometido el error. Cuando el ABC del señor Ángel Expósito publicó aquella portada de La mirada del asesino, aplicándole un delito a quien no lo había cometido, tardó 2 días en pedir disculpas, el tiempo que tardó en darse cuenta de que había cometido aquel error. Y digo falsamente porque los medios de comunicación, y en concreto el nuestro, ABC, metimos la pata. El País, cuando lo dirigía el señor don Javier Moreno, publicó la foto falsa de aquel Hugo Chávez entubado, y ese mismo día publicó ya en su web una disculpa, lo que tardó en darse cuenta de que se la habían colado. Esa fotografía que fue un fraude en el que desgraciadamente cayó en la trampa la redacción del País. Trasladado a la televisión, el tiempo de reacción debería ser entre la emisión de un programa y la siguiente emisión cuando eres conocedor de que ha habido un error. El 14 de diciembre del año 2006, el informativo de don Iñaki Gabilondo insinuó que la OVT había colado a víctimas falsas en una manifestación. La OVT protestó y aproximadamente una semana después el informativo pidió disculpas. La Asociación Víctimas del Terrorismo nos exige esta disculpa. Nos disculpamos porque nos lo pide, pero nos disculpamos sobre todo porque creemos que tiene razón. El 28 de septiembre del año 2009, en el canal Veo, el señor Carlos Cuesta dio paso a un documental sobre la mendicidad grabado en 2001 y lo presentó como La España del señor Zapatero. Bueno, pues esta es la España que vivimos. Esta es la España en la que nos teníamos que encontrar hoy. La disculpa no llegaría hasta el 6 de octubre del año 2009, cuando fue señalado que había cometido el error. Eso sí, dejando la duda de si esa disculpa se habría producido, de no ser porque otras cadenas se hicieron eco del error. Muy buenas noches. Lo primero de todo, queremos pedir perdón, sin rodeos, perdón a todos los espectadores, porque la semana pasada cometimos un error. En mi nombre, en el del equipo, en el de toda la casa, perdón. Bien. La semana pasada, doña Ana Pardo de Vera, directiva del Diario Público, pidió disculpas porque para defender a una indultada por el gobierno que había secuestrado a su hijo y lo había dejado sin escolarizar, acusó de pederastia al que había sido su marido. Dijo, ante toda la audiencia, que tenía una condena por pederastia. Diciendo que el gobierno lo que tiene que hacer prácticamente es indultar a todas las señoras que están raptando a sus hijos y los tienen ahí. Pero cuando hay una condena por abuso sexual del padre, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Como madre, claro, y que digas que es que esto es lo que hay que hacer. No, que es un pederasta. Pero si la justicia... Bueno, eso lo dirás tú. Eso lo dijo el 26 de mayo del año 2022. Y la disculpa en Televisión Española llega el 21 de abril del año 2023. 330 días después. Quiero pedir disculpas y rectificar por ello. Lamento muchísimo el daño causado. Era un dato equivocado y era un dato grave. Por ello reitero mis disculpas también al ente público. Es un tanto extraño si tenemos en cuenta que dice ahora que se ha dado cuenta que ha cometido un error, pero que ya ha tardado tanto tiempo en llegar a esa conclusión. Y sobre todo si recordamos que al día siguiente de decirlo en Televisión Española lo repitió en Twitter y a los pocos días publicó un artículo en Público donde se ratificaba en aquella acusación. Y 330 días después reconoce que se equivocó. Bien es cierto que en el ranking algunos la superan. Don Antonio García Ferreras dijo el pasado julio del año 2022 que reconocía que había sido un error haberse hecho eco en su informativo de una noticia de OK Diario sobre las Islas Granadinas y el señor Pablo Iglesias. Y comparte con la audiencia ese error 6 años después, puesto que hablamos de algo de 2016. Ahora que ya sabemos que finalmente esa cuenta, cuando subimos que esa cuenta no era real, es evidente que dijimos, pues no deberíamos haber dado absolutamente nada. Es evidente que no deberíamos haber dado. Algo parecido podría decirse de don Federico Quevedo, que esperó hasta 2014 para compartir con la opinión pública los remordimientos que tenía a cómo había informado sobre el 11M. Pero déjame pedir perdón de manera especial, y lo quiero pedir yo. Pero desde que se produjo el atentado, yo participé y contribuí también a crear esa cierta ceremonia de la... Si tuviéramos que poner un top, quizá la que ganaría sería doña Ana García Obregón, de reciente actualidad, que en 1999 acusó al señor Cayetano Martínez de Irujo de estar involucrado en una trama para meterle drogas a su ex. Y lo que quiere Cayetano le pide a este policía que la mejor forma de cargárselo es en un viaje que haga, meterle una maleta con un contenido en droga. Meterle droga en una maleta. Exacto. Cocaína exactamente, ¿verdad? Exacto. Y pidió públicamente disculpas en
2009, 10 años después, asegurando que no lo decía por ningún tipo de procedimiento legal, sino porque sentía remordimiento. No os equivocáis, no por el miedo que decíais todos de que si voy a ir a la cárcel o no. Yo lo que me dolía era haber hecho daño a otra persona. Siempre será más aplaudido el que pide disculpas por haberse confundido o haber dado un dato falso o erróneo que el que nunca lo hace. Pero cuando se tardan 330 días en darse cuenta de que se ha cometido un error de esta naturaleza, es inevitable que muchos piensen que hay algo más que una simple reflexión personal en lo que le ha llevado a uno a dar el paso de pedir disculpas.